Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 16 en adelante. Estoy leyendo la Reina Valera de 1960. Sean todos bienvenidos a nuestro día 7 del ayuno en pos de Dios 2022. Nuestro devocional de hoy se titula Paciencia. Soy Ronnie Carrera y aquí con la ayuda de Dios vamos a destruir cadenas de maldición en las familias, cadenas de divorcio, de adulterio, de promiscuidad, de idolatría y muchas cosas más. Espero y deseo que su tiempo de ayuno esté siendo reconfortante, que esté siendo de mucha bendición para sus familias y para ustedes. Se viene diciembre y con esto las fiestas de fin de año. Perdón, pero más que fiestas de fin de año, se viene la fecha en que se conmemora el nacimiento de Jesús, la llegada de ese ser maravilloso que sacrifica su vida por nosotros, mostrándonos lo que es el verdadero amor. El Hijo de Dios que vino a sufrir por nosotros. He escuchado muchas veces una pregunta muy insensata, pero que habla más que habla más de ignorancia con respecto a las cosas de Dios que a otra cosa, ¿verdad? Es la voluntad de Dios que yo sufra. La voluntad de Dios es que yo esté en mi casa recibiendo golpes, insultos, desprecios de una persona que abiertamente muestra que no me ama. Regularmente, cuando yo escucho estas preguntas, voy a mi vida. ¿En qué momento yo pensé o consideré a Dios en mi relación matrimonial? En esos primeros pasos. He de decirles que en alguna oportunidad yo tuve una novia, pues que sí me llamó la atención su vida, ¿verdad? Su evangelio. Era preciosa, era muy bonita, pero algo que me hacía, que me animaba a pretenderla, dada su belleza, era su calidad de vida, ¿verdad? Una adoradora, una mujer muy sensible a las necesidades de personas en extrema pobreza, sensible a las necesidades de los niños, de las mujeres, que en su condición de mujeres, muy estudiosa, muy respetuosa de sus padres. Sí vi yo una actitud cristiana en una mujer y me animaba a pensar en la posibilidad de tener una esposa como ella, ¿verdad? Del regalo que podría representar el tener una esposa como ella. He de decirles que aunque teníamos sí había una empatía muy fuerte entre nosotros, ella me animaba a participar en actividades que tenían que ver con el Evangelio. De esa cuenta, pues yo estuve a punto de embarcarme en un proyecto, y sí, literalmente embarcarme en un proyecto que básicamente hablaba de ir
a evangelizar a otros países. Una tarea bastante interesante porque los países a los que íbamos eran países que no hablaban el idioma español. Y entonces pues la tarea era de poder de alguna manera transmitir el mensaje de Jesús. Obviamente teníamos intérpretes y todo eso, pero nosotros como latinoamericanos teníamos que usar lo que Dios nos había dado para mostrar el Evangelio. Ese era el reto, ¿verdad? Sin embargo, yo pues estaba en los primeros años de la empresa familiar, en la empresa familiar, y pues sí pensé que como mi familia no se manifestaba creyente, tal vez un catolicismo así muy ácido, yo tuve temor y pensé que pues se iba a ver como un acto irresponsable de mi parte el partir hacia esa, digámosle, aventura, ¿verdad? Entonces le comuniqué a ella que no iba a viajar y ella pues con tristeza me dijo, ¿estás consciente de que si tú no viajas no vamos a vernos en mucho tiempo, ¿verdad? Y ese no vamos a vernos en mucho tiempo significaba corte, ¿verdad? Entonces, pues fíjense ustedes que no cabe duda que el Señor la libró de mí a ella, ¿verdad? Porque pues sí, opté por quedarme sabiendo que todo se terminaba, una relación que hubiera sido maravillosa. Hoy la veo y es una esposa muy ejemplar, ¿verdad? Con su familia, con su esposo. Pero quizás aún ella siendo como era, yo jamás dije, Señor, dámela por esposo, por esposa, Señor, gracias por ella. No, jamás consideré a Dios en nada, ¿verdad? Ustedes, nada de esto. Y a pesar de que Él estaba tan presente en esta relación, he de decirle que mis primeros pasos en la iglesia, pues yo los di precisamente porque ella me invitó. Allí conocí de Timoteo, ahí conocí de Pablo y pues definitivamente mi vida cambió. Yo tuviera hoy más problemas de los que he tenido si no hubiera llegado jamás a la iglesia, ¿verdad? Ese concepto de hasta que la muerte los separe, sí me hacía ruido en la cabeza, ¿verdad? Y aunque pues no lo consideré para separarme de mi esposa, sí he de decirles que muchas veces yo me vi frenado por aquella escritura a la hora de iniciar nuevas relaciones sentimentales, ¿verdad? Sí afectó mi vida de manera positiva y pues, repito, gracias a todo eso que sucedió en mi vida fue que yo cometí menos errores, ¿verdad? Pero al final les digo estas preguntas, ¿verdad? ¿Es la voluntad de Dios que yo sufra? ¿La voluntad de Dios es que yo esté en mi casa recibiendo golpes, insultos, desprecios de una persona que muestra abiertamente que no me ama? Pues a mí me lleva a eso, ¿verdad? A las decisiones que yo tomé en ese momento y jamás consideré a Dios. Es normal que me vaya mal. Ahora, usted, señora, que de pronto está sufriendo alguna forma de violencia económica, psicológica, física, usted no debe de permanecer ahí, debe de guardar su corazón. Y entonces el Señor le permite que si pues usted no es amada, pues que se separe la persona que es infiel. Infiel en el sentido de que sabiendo lo que Dios espera de cada uno de nosotros, no lo hacen, ¿verdad? Entonces, yo le prometí a Dios amar a mi esposa hasta que la muerte nos separe, y entonces si no lo hago, estoy incumpliendo, soy un infiel, o sea, un no creyente, una persona que no teme de Dios. Entonces, hoy vamos a trabajar con otro de los héroes de la Biblia,
y vamos a ir al libro de Job, ¿verdad? Es increíble la cantidad de sufrimiento y dolor que viene a la vida de Job, pero también es interesante ver que al final el Señor lo premia de tal manera que hasta nosotros mismos no caemos en la cuenta, ¿verdad? No terminamos de entender de que hay preguntas que quedan ahí flotando en el libro de Job. Dice que la ocasión y acontecimientos que siguen a los sufrimientos de Job presentan preguntas significativas para la fe de los creyentes de todas las edades, ¿verdad? ¿Por qué sirve Job a Dios con tanta vehemencia? Job es reconocido por su justicia y siendo comparado con Noé y Daniel. Entonces, quiero que vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 14, verso 13 en adelante. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Esto no es endosable, yo no puedo abogar por mis hijos, ¿sí? Yo no puedo abogar por usted, pero sí puedo sonar la trompeta, sí puedo con mis hijos mostrarles un ejemplo. No quiero parecer que pretendo presentarme como un ser perfecto, ¿verdad? Pero sí puedo darles, ustedes pueden dar buenos ejemplos y malos ejemplos. Bueno, el ejemplo que yo quiero darles es que creo en Dios, que confío en Dios, que tengo fe en Dios. Y esto hará que yo renuncie a placeres carnales, momentáneos, porque sé que hay algo más allá, ¿verdad? Hay libertad, hay plenitud de gozo, ¿sí? Ausencia de problemas y conflictos. Y eso es motivo para vivir felices, ¿verdad ustedes? No está mi esposa conmigo, me disfruto los tiempos que puedo compartir con ella. Me los disfruto. La observo, la escucho, pongo atención a sus palabras. Me disfruto el tiempo que puedo estar con ella, aunque no vivamos juntos, ¿verdad? Esto es algo que en su momento el Señor hará en su tiempo y seguramente voy a tener la oportunidad de compartirlo con ustedes, pero de momento yo me recargo de paciencia. La historia de Job es la historia de un hombre justo, un hombre que temía, respetaba y obedecía a Dios. Y dice que él con frecuencia, constantemente, se mantenía haciendo sacrificios al Señor por si sus hijos pecaban contra Dios, dice. Dice que ellos hacían grandes fiestas, se emborrachaban y llevaban con ellas a sus hermanas. Es posible que estos muchachos que aún viendo la abundancia y la bendición con la que Dios había bendecido a su padre, aún así ellos no se dieran a la tarea de honrar y darle gracias a Dios. Aún cuando miraban a su padre ofrendando y siendo lo que era Job, ellos no le imitaban, ¿verdad? Definitivamente estos muchachos venían a hacer la confirmación de lo que acabamos de leer en el libro de Ezequiel. Entonces, si nosotros vemos a Job, él pues tuvo duelo, tuvo dolor, perdió a sus hijos, perdió a sus bienes. Solo le quedó aquella mujer necia que le dice, ¿por qué sigues alabando a Dios? Maldícelo y muérete ya. O sea, imagínense ustedes las palabras de esta mujer y solo a ella conservó. Dios no le quitó a su mujer. Así con todo, estas palabras de la esposa de Job dan para decir, bueno, ¿y por qué no se la llevó ella primero, pues? ¿Verdad? Dada su insensatez.
porque ella también era partícipe, veía las bendiciones de Dios en su vida por intermedio de Job. Pero no, el Señor se la deja. Aquí hay un mensaje para todos nosotros, ¿verdad? Job nos muestra cómo se actúa cuando se está en un matrimonio con una persona necia, con una persona que es blasfema, ¿verdad? A Dios. Ella era terca y necia, ¿verdad? Y ofendía a Dios con sus palabras. Sin embargo, ustedes no ven que Él la desprecie porque la necesidad de Job no era física. La necesidad de Job era obedecer y cumplir sus pactos con Dios. Entonces quizás no lo hacía de mala gana, ¿verdad? Porque de hecho no se ve una respuesta de Job ante las palabras irónicas de su esposa respecto a Dios. No se ve. Entonces lo más seguro es de que pues no hubo. Él ha de haber visto, híjole, mi esposa cómo habla de Dios, ¿verdad? En algo he fallado yo, ha de haber dicho Job, y por eso mi esposa es tan insensible al amor de Dios. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esto lo leemos en Santiago 5:11. Escríbanlo por favor. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. O sea, ¿han visto ustedes la intención de Dios? ¿Verdad? Que Él es misericordioso y compasivo. El Señor es así con quienes le llaman, ¿verdad? Con los que le temen, con los que buscan sus caminos y siguen sus mandamientos. ¿Por qué sufren los justos? En mi primera charla que dentro de mi vida en el Evangelio pude hacer para mi congregación, fue muy interesante, ¿verdad? Porque la pregunta que yo hice en esa intervención, sobre todo al final de la misma, fue: ¿quién quisiera ser el próximo Job? Ustedes, el salón se quedó mudo. Ustedes han oído, ¿verdad?, que los pastores en su oportunidad, cada uno pues están hablando y cada cosa que dicen, la iglesia repite amén, amén y gloria a Dios, que no sé qué. Pero miren ustedes, cuando yo pregunté quién quisiera ser el próximo Job para Dios, el salón se quedó, solo los grillos se escuchaban, ¿verdad ustedes? Dudaron. Poco a poco fueron levantando la mano algunos, ¿verdad? Y es que es sumamente difícil entender el sufrimiento que viene a la vida de muchos hijos de Dios, incluyendo a Job. ¿Quiénes son los justos? Dicen que somos nosotros los que buscamos al Señor, ¿verdad? Los que buscamos al Señor, entonces vamos a vivir situaciones intensas, dolorosas, pruebas muy fuertes, ¿verdad? Ustedes. Pero si permanecemos a los pies de Jesús, las cosas van a ser muy diferentes. Muchos de nosotros hemos visto que si perseveramos, vamos a ser premiados con esperanza, ¿verdad?, con fe. Vamos a ser premiados con tolerancia, con paciencia. Y ahora aquí vienen las preguntas que sí debemos de considerar en todo momento. ¿Cuántos han visto que hay esperanza si se persevera? Ahora, preguntas un poquito más interesantes.
¿Cuántos pueden llegar a los pies de Jesús viendo su vida, la suya? ¿Cuántos pueden decir que ven a esa mujer ahí soportándolo todo, soportando la infidelidad, a ese mujeriego, y ella está ahí, siempre anda sonriente, siempre está gozosa, sus hijos están felices, quizás extrañan a su padre en pecado, a su padre ausente, a su madre ahí que anda de fiesta, pero en lugar de llorar por él, oran por esa persona, bendiciéndola. Yo he visto en este ministerio muchas mujeres valientes, hombres valientes, admirables porque se han parado en la brecha, ¿verdad? Se han puesto firmes, se han decidido amar y honrar sus pactos aun cuando todo se ve adverso. Pero insisto en la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué sufren los justos? Una de las características de los creyentes es que desarrollan paciencia. ¿Por qué desarrollan paciencia? Porque tienen fe. Y como sabemos que a los que buscan a Dios todo le es para bien, entonces estamos conscientes de que eso es una promesa que nos hace desarrollar paciencia. El Señor quiere tener referentes aquí en la tierra, ¿verdad? Quiere tener héroes aquí en la tierra. Porque necesita tener más testimonios. El Señor necesita tener testimonios que animen a las personas a perseverar. Incluso las personas, hoy por hoy, y lo digo con un poquito de pena, prefieren con morbo enterarse de mi testimonio. Prefieren ver mi testimonio o el de algunas otras personas a leer la Biblia. Los testimonios son testimonios cuando las personas que los dan son testimonios de Dios, ¿verdad? O para Dios. Son testimonios cuando las personas alcanzan sus metas, sus victorias, pero de la mano de la Biblia, ¿verdad? Ahí un hombre quería presentarnos su testimonio de cómo Dios había obrado en su vida porque lo había restaurado una unión de él, un hombre que es casado con otra mujer, y la unión con una mujer que había estado con otro hombre y tenía hijos con ese hombre. Él quería presentarnos a nosotros aquí eso como un testimonio de su restauración. Eso no es restauración, eso es una necedad, ¿verdad? Porque allá dejó abandonados a los hijos, sepa Dios si hasta les daba de su manutención, ¿no? Y se viene aquí a mantener la hija de otro y todavía pretende, porque en su iglesia lo hizo, en su iglesia lo presentó como un testimonio de restauración. Ya se puede imaginar usted qué pensaron las mujeres que sus esposos les habían abandonado y acudían a esa congregación a escuchar el testimonio de un necio decir que Dios le había restaurado su adulterio, ¿verdad? Pero bueno, entonces, resulta que las personas prefieren a veces leer testimonios o escuchar testimonios que leer su Biblia y ser parte ellos de esos testimonios de gente santa, ¿verdad? De gente apartada para Dios. Y pues este tiempo a mí me tiene pensativo porque he visto que estos videos no están teniendo ¿cómo decir?, la atención que yo quisiera, y eso lo vemos en las estadísticas, ¿verdad? También es cierto, ¿verdad?, que con uno que
reciba el mensaje y el mensaje de salvación y actúe en función de, con eso pues yo me tengo que dar por bien servido, ¿verdad? Y por eso yo me tengo que quedar satisfecho, pues un alma se ha salvado. Pero sí es interesante ver eso, ¿verdad? Que el morbo es más poderoso que el sacrificio, que la intención, por ejemplo, de ponernos todos los días a leer la Biblia. Quiero recordarles que a partir del 1 de enero vamos a tener un estudio de la Biblia, vamos a iniciarlo, la Biblia en un año, y pues están todos cordialmente invitados. Hay un link por ahí al grupo de WhatsApp para que se unan y reciban la instrucción necesaria. Vamos a procurar no hacer mucho ruido en ese grupo de WhatsApp, por favor. No responder, no poner ningún icono de me gusta, de nada, ninguna situación que genere alertas o alarmas de nuestros móviles, para que pues esto se vaya conduciendo de manera ordenada. Vamos a estudiar la Biblia en un año en el nombre de Jesús. Quiero que escriban, por favor, buscaré primeramente mi profecía en la Biblia y no en testimonios. Buscaré primeramente mi profecía en la Biblia y no en testimonios. Nosotros hemos publicado testimonios, hemos hecho videos de matrimonios que han restaurado sus relaciones, pero el efecto eufórico que produce en las personas es efímero, ¿verdad? Dura lo que dura la emoción. Dicen, me hicieron llorar los hermanos con su testimonio de restauración. Qué intenso, qué doloroso, se parece a mi vida. Pero de pronto coinciden con el cónyuge y va de nuevo con los reclamos a seguir peleando, olvidándonos que nosotros teníamos un pacto, ¿verdad? Un pacto que hicimos con Dios, donde le prometimos amar, honrar, respetar y ser fieles hasta que la muerte nos separe. Entonces, ¿por qué sufren los justos? El justo sufre, ¿verdad? No para entrar en debates, no para estar defendiendo ante la gente sus posturas. La gente sufre, la gente de Dios sufre con paciencia porque han desarrollado una obediencia tal a la que podemos llamar fe, la que les dice que hay algo mucho mejor adelante, ¿verdad? La que les dice que hay ayuda que ya fue enviada, ¿verdad? Mientras nosotros estamos desarrollando necedad, estamos contagiando a nuestros hijos de situaciones que les harán tomar decisiones muy equivocadas. Y cuando nosotros venimos a reaccionar, 5 o 10 años después, ya tenemos nietos. Y nuestros nietos están llorando porque mamá no deja que papá vea a su hija o a su hijo. Porque mamá ha decidido que ella es suficiente para su hijo o su hija. Niños tristes, niños que crecen odiando a sus mamás o a sus papás. Maquinando venganzas. Y es que vean ustedes, yo conocí a una mujer que su papá fue asesinado en circunstancias muy dudosas, ¿verdad? Muy feas. Su mamá andaba con otro hombre y pues el papá seguía insistiendo, pero en sus fuerzas, ¿verdad? Emborrachándose, llevándole serenatas de esas de cortavenas, ¿verdad ustedes?
Y pues en alguna oportunidad, al final el Señor apareció asesinado, repito, cruelmente. Y esta mujer, que en ese entonces era una niña, empezó a pensar en la forma de vengarse en contra de su madre porque pues era un secreto a voces que ella tenía que ver en esa muerte, ¿verdad? O sea, o era cómplice bueno, más que ser la autora, era cómplice, ¿verdad? Eso era lo que se manejaba. Y entonces en la primera oportunidad que tuvo esta niña ya siendo mujer, se involucra con un hombre casado y contra todas las advertencias, reclamos, consejos que su mamá le daba, ella lo hizo así, llevando pues a una vida de tristeza, de desgracia, la vida de su hijo con un hombre casado y la de ella, pues porque la marca no se la quita jamás, ¿verdad? A ella lo que le toca en adelante, al meterse a tener hijos con un hombre casado, es apartarse del pecado, extirpar el pecado y criar a su hijo en el amor de Dios para ser salva. Nada de que quizás el Señor me manda un hombre de Dios, porque cualquier hombre de Dios no se casaría con ella, pues, porque Dios lo prohíbe. Y esto no tiene nada que ver con que, cómo discriminan a las pobres mujeres. No, igual al hombre, ¿verdad? El hombre tiene hijos en la calle de manera irresponsable y hoy quiere cumplir con Dios. Bueno, dedíquese a mantener a sus hijos bien, a darles un buen ejemplo, ¿verdad? Nada de que otra mujer. Si muere la mamá de esos niños, quizás, ¿verdad? Podría haber oportunidad. Pero las personas que tienen hijos con personas casadas, sí deberían de replantearse el que pues no hay otra oportunidad, ¿verdad? La oportunidad la tienen cuando son solteros, ¿verdad? Cuando somos solteros, ahí es que viene la oportunidad. Paz. Vamos a formar una familia santa y a trabajarla, ¿verdad usted? Bueno, el justo que sufre no parece saber nada de los debates de la corte celestial que se llevan a cabo entre Dios y Satanás, que dieron lugar a ese gran dolor que Job recibió, ¿verdad? De hecho, cuando fue finalmente confrontado por el Señor del universo, Job colocó su mano sobre su boca, para no decir tonterías. Gente arrancándose el cabello, increpando a Dios por su dolor, ¿verdad? Cuando sus decisiones las tomó solo, sin considerar a Dios en nada. Entonces, ¿de qué vale que esté yo haciendo un berrinche? Dios, ¿por qué sufro tanto? ¿Por qué me has abandonado? Entre lágrimas y reprochando le decimos, ayúdame, ¿por qué me has abandonado? Pretendiendo emular a un Jesús moribundo, al que jamás lo abandonó el Señor, pero sí mostró a través de ese dolor y de ese sufrimiento que hoy, después de haber sufrido dolor de muerte, Jesús está hoy sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Observando el fruto de su sacrificio. Ese fruto es el que nosotros hoy tengamos la esperanza de encontrar la salvación y que decidamos al vivir vidas santas, no cambiar nuestra historia, no reescribir nuestra historia, pero sí tal vez escribir finales más agradables, más bonitos. Entonces, mujeres enfocadas en estar observando el pecado de sus esposos, como si estuvieran viendo novelas. Es que parece que les entretiene, ¿verdad ustedes? Mujeres y hombres en el pecado de sus cónyuges, interesadísimos en cada cosa que hacen y dicen. Es una muy mala, muy fea manía estar buscando, vigilando, esculcando, en vez de apagar ese
positivo espiritual que se llama necedad y ponerse a bendecir a sus cónyuges haciendo las cosas que les competen, las que prometieron ustedes que están sufriendo dolor por la infidelidad, ¿verdad? ¿Cumplen ustedes con lo que prometieron a Dios? Yo creo, y lo he visto, que en la mayoría de los casos no, se les olvida. El justo es aquel que hace lo que debe y no lo que quiere. El justo es aquel que hace lo que se comprometió a hacer, aunque le cueste dinero, aunque le cueste dolor, aunque le cueste tiempo. Si se comprometió a algo, cumpla. Cuando Job se tapa la boca, es un gesto muy importante, ¿verdad? Él quiere gobernar su ser y no pecar de insensato. Entonces, así como Job hace un pacto con sus ojos para no ver a las doncellas, porque era un hombre casado, pues lleva su mano a su boca porque su boca lo pudo haber traicionado, ¿verdad? Aunque el pensamiento no. Pero en su intención de no blasfemar, él hace todas estas cosas, ¿verdad? La respuesta silenciosa de Job de ninguna manera trivializó el intenso dolor y la pérdida que él había sufrido, ¿verdad? Solo enfatizó en la importancia de confiar en los propósitos de su Dios en medio de ese sufrimiento que le había sobrevenido. Porque el sufrimiento, como cualquier otra de las experiencias humanas, es dirigido por sabiduría divina, perfecta. Es tan perfecta que mientras no se nos quita lo necio, no deja de venir el sufrimiento, ¿verdad? Y pareciera que es dirigido por Dios como un castigo, pero más que castigo es un entrenamiento, ¿verdad? A ver, si no hay dolor, no hay ganancia. Y eso muchos de ustedes lo han repetido en el gimnasio, ¿verdad? Pues igual, ¿verdad? Si no hay dolor, no hay ganancia aquí en el corazón, en el alma. El sufrimiento entonces no se marcha mientras haya un corazón necio. Aquí en el ministerio, pues uno de nuestros colaboradores dijo en alguna oportunidad, yo sufría mucho antes de llegar a No Más Divorcios. Cuando empecé a trabajar para el ministerio y empecé a involucrarme, dejé de centrar la atención en el dolor que representaba mi cónyuge y entonces empecé a invertir mi día en servir en mi casa, mi familia y a mi prójimo por intermedio de este ministerio. Me decía, ¿verdad? De pronto el dolor por lo que hacía mi cónyuge desapareció. Incluso ese cónyuge empezó a ser más indiscreto, ¿verdad? Ya no ocultaba su pecado y andaba ahí para arriba, para abajo con una mujer que podría haber sido su madre, pero pues de manera sobrehumana y poderosa, esta mujer dejó de sufrir y pues ahí está, sigue su vida ahí con sus hijos, bendiciéndolos a ellos y a su esposo. Aún no hay restauración, ¿verdad? El corazón necio también, sobre todo cuando está alimentado por la euforia y el pecado carnal, pues también se torna necio, ¿verdad? Aquel que se priva entonces de la bendición que representa bendecir a otras personas, la bendición de ser bendición, se queda empantanado en sus dolores. Es importante que cobremos ánimo, que seamos valientes y esforzados, que decidamos salir de esa zona de confort que pudiera llegar a ser el dolor. Pareciera que esa novela trágica que están viviendo les da placer de estar sufriendo ahí y seguir como necios. Mientras nosotros permanezcamos sujetados a esa necedad, el dolor no se irá. Y una persona con dolor en su semblante no es confiable, ¿verdad? Incluso la persona en pecado dice, la persona en pecado llega a decir, mejor quisiera regresar, pero
este está sufriendo tanto que no me va a perdonar nunca. Miren ustedes cómo juegan, cómo juegan estas situaciones, estos sentimientos en contra de nosotros mismos. Todo lo que le he hecho, mejor ni me asomo porque este no me va a perdonar, ¿verdad? Como cualquier otra de las experiencias humanas, el dolor es, repito, dirigido por una forma de sabiduría perfecta. La lección pues aprendida en mi caso fue que nunca se llega a saber cuál es la razón específica de mi sufrimiento. Pero debemos desarrollar la paciencia, la confianza en este Dios soberano. Esta es la verdadera respuesta al sufrimiento, ¿verdad? Estamos siendo capacitados para confiar y obedecer en el soberano. Puede durar años, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Con nosotros han venido aquí hombres y mujeres que decidieron irse tras de otra persona, no soportaron, no tuvieron paciencia, optaron por el camino fácil, el sencillo, y todo lo que alguna vez criticaron de sus cónyuges con respecto a la infidelidad, resulta que hoy es igual, ¿verdad? Y con esto que es lo más triste, ¿verdad? Hermanos, fíjense que yo sí tomé la decisión, yo sí no iba a estar ahí esperando a nadie. Dios me hizo para ser feliz. Y con esto invitan, ponen en duda la fe de los más débiles y el círculo se cierra, ¿verdad? Punto para Satanás. ¿Para qué estar alimentando falsas promesas? ¿Qué promesa? ¿Que el Señor le va a devolver a su prójimo, a su cónyuge? Esa no es una promesa. Y Dios en ningún lado dice que eso va a suceder. Es falso que Dios le prometió que su cónyuge iba a regresar. Lo que sí le dice Dios es: encuentren, busquen el gozo, sigan los caminos rectos. Y por seguir los caminos rectos, el dolor que hoy perciben no será nada comparado con el gozo que van a llegar a tener. Y yo les quiero volver a insistir, ¿verdad? Miren ustedes qué doloroso, qué triste es ver a los nietos aquejando la ausencia de sus padres por causa de la infidelidad, del adulterio, y muchas veces nosotros mismos propiciamos que nuestros hijos dieran esos pasos. Y les digo que doloroso es ver a los nietos llorando la ausencia de los padres. Entonces Dios no me alimenta con falsas promesas. Él me hace poderosas promesas de salvación. La restauración matrimonial no es una promesa de Dios como tal. Búsquenlo y van a ver ustedes que no aparece en ningún lado. Él da órdenes, ¿verdad? Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Pero si nosotros somos obedientes a Dios y cumplimos con el pacto de específicamente amar, honrar, respetar y ser fiel a nuestro cónyuge, esto como consecuencia puede traer muchas cosas que van a servir como testimonios de vida para que otros que están en debilidad encuentren el camino. Nuestra promesa va a ser que nuestros hijos estén libres de pecado, libres de esa influencia. Pero más que la restauración matrimonial, ser una promesa de Dios para mi vida es una exhortación, porque Él mismo dice: sigan mis caminos, obedezcan en todo lo que mi siervo Moisés les dice, y enumera una larga lista de situaciones que son consideradas pecados. Y Él nos exhorta a que no pequemos. Entonces, más que perseguir una promesa que no existe, seamos obedientes, mostremos que tenemos verdadera fe.
ver nuestra restauración matrimonial como una promesa de Dios va a entorpecer ese concepto de obediencia. El sueño de todo padre es que los hijos hagan cosas por defecto, ¿verdad? Ustedes, cosas buenas. Entonces, si se porta bien, le voy a comprar esto o aquello. Hay papás que si te portas bien, te compro un carro. Esto está condicionando, ¿verdad? La verdadera alegría de un padre es ver que sus hijos toman decisiones, les digo por defecto, buenas decisiones. Pero estas decisiones definitivamente van a ser influenciadas también por defecto por las decisiones que yo le muestre a mi hijo que yo tomo confiando en Dios. Job fue duramente afligido entonces por la pérdida de sus hijos, está afligido por sus pérdidas materiales, afligido por la pérdida de su salud. ¿Cuántos hemos estado así? Yo en alguna oportunidad estuve así, muy enfermo, incluso con vergüenza de que me vieran las personas, escondido, refugiándome en mi soledad y martillándome con una paciencia muy pobre, ¿verdad? Yo veía a mis hijos lejos de mí, viví dentro de el edificio que representaba mi empresa que se caía a pedazos, sin tener el ánimo de levantarme para levantar mi empresa, ¿verdad? Padeciendo severas enfermedades del alma que se estaban haciendo manifiestas en mi cuerpo, ¿verdad? Cosas que me daba vergüenza que la gente viera de mí. Un sobrepeso, llegué a pesar 340 libras y muchas manifestaciones visibles, desagradables y fuertes, según las palabras de mi médico, cuando al final decido dar los primeros pasos para mi restauración personal. Haber leído a Job fue algo que a mí me dio esperanza, fue algo que me dio profecía. Si hemos de recibir de Dios lo bueno con alegría, ¿por qué no recibir también lo doloroso con alegría, ¿verdad? Qué lindo fue para mí leer Hebreos cuando dice, y no desprecies, hijo mío, el castigo de un padre, porque el padre a quien ama corrige y disciplina. Y el que persevera, el que sigue firme, el que soporta la corrección del padre, dice que lo ama, ¿verdad? Dice la Biblia que verá fruto abundante. Aquellos que siguen en su necedad, que están incluso renegando de su cónyuge, diciendo que ya no lo quieren volver a ver, que ya no tienen intención o voluntad de buscar la restauración, pues les digo, estoy hablando de que no hay una promesa de Dios que diga, yo voy a restaurar tu matrimonio, específicamente el suyo, ¿verdad? Y usted que me está escuchando. Pero recuerde que usted sí prometió amar, honrar y respetar para toda la vida. Y ese amar dice que nos debe de provocar a buscar la restauración con nuestro cónyuge. Buscar la reconciliación. Y eso es algo que nosotros prometimos con nuestra boca, ¿no? El Señor es sumamente amoroso y el dolor está presente porque no hemos desarrollado paciencia, ¿verdad? El dolor está presente porque vemos o escuchamos la palabra, pero oímos sin oír, miramos sin ver, ¿verdad? Por un oído nos entra y por el otro nos sale, ¿verdad? Por un oído escuchamos una cita bíblica y sí, ahí está mi esposa, ahí está mi esposa necia en adulterio, pecando, ¿verdad? Y yo soy perfecto. No. Recuérdense, aquí en este ayuno estamos para cambiar nosotros. Miren qué triste ver en el grupo de WhatsApp que cuando la gente empieza a enterarse que aquí no les estamos haciendo promesas necias, empiezan a retirarse del grupo. Qué triste.
Vamos a la palabra. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él le fuese recompensado? ¿Verdad? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Escríbanlo. La cita es Romanos 11, 34 al 36. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esto pareciera que fuera Dios diciéndonos a nosotros: yo no necesito nada de ustedes. O sea, todo lo que les estoy pidiendo es por el bien de ustedes. Que me adoren. ¿Por qué? Porque adorándome o adorando a Dios, nosotros nos privamos de estar adorando ídolos. Y con esto, la bendición que vamos a ver será abundante, ¿verdad? En realidad lo que Dios está diciendo es que Él espera que nosotros le demos nada, no le demos nada, ¿verdad? Para Él empezar a darnos. Así dice. ¿A quién le he dado yo algo para que me tenga que devolvérselo? Antes Él nos amó primero. Esta es la clave de la restauración matrimonial. Amar primero, perdonar primero, aceptar primero, ser responsables como padres. Porque imagínense ustedes la bendición que representa para una mamá observar que aquel hombre que quizás en este momento odia se presenta mes a mes con la renta, con el pago de la hipoteca, con la pensión alimenticia abundante, no contada, ¿verdad ustedes? No intentando robarle a sus propios hijos. El efecto en el corazón de esa madre que está molesta, se va minando ese efecto negativo, ¿verdad? Es que lo odio porque me engañó, pero es tan responsable. O sea, Él está mostrando que nos ama por intermedio de su responsabilidad, por intermedio del cumplimiento de su pacto. ¿Qué mujer podría ser insensible ante la necesidad de un hombre que quizás falló, pero jamás dejó de cumplir? Entonces, la sana paternidad, escríbanlo, es una poderosa herramienta para la restauración matrimonial. La sana paternidad es una poderosa herramienta para la restauración matrimonial. Esta es una de las claves para la restauración. Amar primero, perdonar primero, aceptar primero, cumplir primero. ¿Cómo logramos eso? Pues esto viene como consecuencia a una total obediencia a Dios, ¿verdad? Cuando viene la total obediencia a Dios, nuestra fe se acrecienta, nuestra fe viene con un plus que se llama paciencia. Entonces nosotros nos volvemos persistentes. Todos aquí somos persistentes. Quizás hemos estado persistiendo en una acción, un hecho equivocado. Pero aquí, en este ayuno, estamos para corregir todo eso, ¿verdad? Algunos persisten registrando las cosas, las pertenencias de su cónyuge, persiguiéndole, controlándole, descalificándole, ¿verdad? Una persistencia increíble, ¿verdad? Pero si ustedes se arman con la armadura del Señor y empiezan a desarrollar obediencia, conociendo la naturaleza de Dios, porque el Señor siempre me ha dado antes, ¿por qué yo no puedo devolver al Señor agradecimiento y obediencia? ¿Por qué no puedo yo devolverle al Señor fe si Él me amó primero? Cuando nosotros desarrollamos paciencia, se nos hace corto el camino. El camino a la restauración matrimonial y otros caminos, ¿verdad? Se hacen cortísimos. Quiero dejarles entonces con esta inquietud.
mientras transcurre el día vamos a pensar, vamos a meditar, vamos a considerar cada situación que está siendo desafiante, ¿verdad? Que nos enfrenta con situaciones dolorosas y veamos y entendamos en qué medida vencer esto nos acerca a alcanzar la estatura del varón perfecto y como consecuencia alcanzar algunas victorias, ¿verdad? Cuando usted ve, cuando usted comprende los designios de Dios, cuando usted entiende que su dolor hoy y su valentía al enfrentarlo es lo que le va a dar visión a sus hijos, todo se hace entendible, ¿verdad? Todo se comprende. Aquí está el motivo por el cual los santos sufren, los justos sufren, ¿verdad? Aquella mujer que odia a su esposo por todo lo que le hizo, por la infidelidad, que lo que quería era eso, ¿verdad? Fidelidad. Buscando eso, ella le fue infiel a Dios, con sus necedades, ¿verdad? Con sus malas decisiones. Y como consecuencia de esta infidelidad que nosotros cometemos contra Dios, la corrección vendrá. Si le viene corrección al que es infiel en su matrimonio, imagínense ustedes, ¿qué puede esperar el que es infiel contra Dios? También tenemos que tomar en cuenta mucho esos puntos en los que caemos muchos. Es que yo le he perdonado muchas. El que perdona es Dios. Nosotros ya hicimos un juramento y de ahí decía que viniera lo que viniera, nosotros íbamos a amar, honrar y respetar. En las buenas y en las malas, específicamente. La Biblia es la palabra de Dios y Él la dejó específicamente para que nosotros encontremos sabiduría, para que no nos destruyamos, para que no nos deprimamos, para que no nos suicidemos. Y Ezequiel dice, ¿verdad? Ahí podría estar Noé, Daniel y Job. Y si yo mando fieras, ellos no podrán salvar a sus hijos. Pero las actitudes que les han heredado a sus hijos, de manera de que sus hijos también se conviertan en justos, les salvará. Miren qué interesante. Con nuestras manos no podemos salvar a nuestros hijos, con nuestras acciones sí. El problema aquí es cuánto tiempo nos va a llevar a nosotros entender y cumplir esto al pie de la letra. Moisés era obediente, pero tanto se tardó el pueblo de Israel que Moisés no logró llegar a la tierra prometida. La necedad del pueblo de Israel no le permitió a Moisés entrar en la tierra prometida. Fueron los jóvenes los que disfrutaron del sacrificio de Moisés. Moisés iba, ahí estaba. Dicen que era hasta tartamudo, pero él no desistió. Quizás algunos no entremos en la tierra prometida. Esa restauración matrimonial que muchos esperamos. Pero lo que sí es cierto es que nuestros hijos tienen muchas posibilidades de entrar a esa tierra. Y eso es lo que nos debe de mover. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Y comieron con él pan de su casa y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, y bendijo Jehová al postrer estado de Job más que el primero,
porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Yemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Kerem Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Job 42, 10 al 17. Pregunto, ¿quién quiere ser el próximo Job? Chao.